Y hablando de estas enfermedades respiratorias, ya escuchábamos en esa nota que el especialista mencionaba que incrementan hasta un 30%. Conocer la expectativa, qué nos espera, incluso incluyendo el tema de la influenza y de COVID-19. Para hablar de ello, saludo con mucho gusto a Eduardo Antonio Lara Pérez. Él es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud, AC Médicos Unidos por México. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días, Lidia, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Eduardo, conocer cuáles son las expectativas de las enfermedades respiratorias con estos fríos que se avecinan, incluso que ya se sienten en algunas partes de nuestro país. Sí, cómo no, con todo gusto. Desde hace 13 años más o menos que tuvimos la influenza H1N1, aprendimos que era muy importante estar protegiendo a la población de más riesgo, y esto es los menores de 5 años y los mayores de 60 años. Los problemas respiratorios en general se incrementan tanto en el otoño como en el invierno, siendo los meses de octubre a marzo los más importantes. El país ha iniciado la vacunación contra la influenza en octubre y va a terminar en marzo, precisamente porque son los meses de un pico mayor de enfermedades y causa de muerte en los extremos de la vida. Por ejemplo, la influenza causa entre 20 y 30 mil muertes anualmente de manera común. Estamos tratando con esta expectativa de disminuir la mortalidad en esos grupos de edad, pero actualmente está circulando mucho la influenza H2N3, que es una influenza que se originó desde el 2010 en Estados Unidos y que ya ha causado muertes en jóvenes, sobre todo en Jalisco. Entonces, mi recomendación sería que si tienen oportunidad de vacunarse, incluso personas que no estén en esos rangos de edad, vacúnense, porque el hecho es prevenir mortalidad, pero prevenir también la enfermedad. Entonces, mi recomendación sería que hay que vacunarse. Otra de las situaciones que está pasando de incremento de este tiempo, sobre todo en menores de 1 año, es que es el tiempo del virus sincicial respiratorio. Y este virus también causa mortalidad en esos niños. Entonces, no solamente los niños que se vacunan para la influenza, que se están vacunando desde los 6 meses hasta la edad adulta, yo diría que hay que ir a vacunarse porque va a prevenir a los pacientes a tener problemas respiratorios que pueden causar casos mortales. Eduardo, en algunas entidades se siguen llevando estas jornadas de vacunación de COVID-19 contra COVID-19 para los menores, y ya mencionabas que es uno de los grupos, de los sectores que deben recibir también esta vacuna de influenza. ¿Hay problema de colocarse las 2 vacunas? Es una excelente pregunta porque se está aprovechando, bueno, de entrada se pueden aplicar ambas vacunas. ¿Y por qué se pueden aplicar ambas vacunas? Porque no hay evidencia de que exista alguna contraindicación y se aprovecha que vaya en un solo tiempo a recibir 2 oportunidades de prevención. Es una magnífica oportunidad, además de que de manera social también se va a procurar la inmunidad de rebaño. O sea, mientras más personas estén vacunadas contra COVID, vamos a tener mejor cobertura de inmunidad. Entonces, el que se puedan vacunar de manera simultánea, tanto por influenza como por COVID, es maravilloso. Es muy buena estrategia, evita ir doblemente a recibir vacuna, pero si alguna persona tiene miedo, solamente debe de esperar 2 semanas, que es lo que se recomendaba antiguamente, entre una vacuna y otra, dado que los efectos de la vacuna no se ven de manera inmediata, sino se necesitan 2, 4, 6 semanas para adquirir esa inmunidad. Por eso es recomendable ir ahorita que no esté el pico más importante de la enfermedad, que generalmente es diciembre, enero y febrero, para ya tener inmunidad para esos meses.
Eduardo, también mencionabas estos casos de influenza que se estaban registrando en algunas personas, en algunos chicos en Jalisco. Quiero preguntarte, ¿podrían aparecer más variantes, hablando de COVID-19, por ejemplo? Sí, sí, desgraciadamente sí. El virus está mutando constantemente y el hecho de que se esté pidiendo a la población que si ya se vacunó, incluso hasta con 3 dosis, si tiene oportunidad de volverse a vacunar, lo haga. Porque mientras más respuesta, e incluso cosas que decíamos hace año y medio, de que no se había demostrado que las multiplataformas, esto es, que vacunas de diferentes marcas y procesos eran convenientes, ahora sabemos que son convenientes, así es que si se han puesto Pfizer o alguna otra, pueden combinarse entre ellas y le da mayor cobertura de inmunidad. Y es importante revacunarse porque se ha visto que en algunas vacunas el efecto protector dura entre 6 y 8 meses. Por eso se recomienda, si se tiene la oportunidad, aún a pesar de haber sido vacunado, vacunarse a los 6 meses o al año máximo. Va a suceder, yo siento, igual que como con la influenza. La vacuna de la influenza de este año son los virus de todo el año 2021. ¿Por qué? Por las modificaciones que se han llevado estos virus y que han mutado. Entonces, si tuviéramos vacuna del 2020 o 2021, esa vacuna no sirve para este año. Este año se tiene que poner la de este año, que son los virus que se han recolectado de los cambios que han sucedido para que quede cubierta esa cobertura de protección. Perfecto. En conclusión, Eduardo, ¿van manejando bien las autoridades estas campañas de prevención con estas jornadas de vacunación? Bueno, estas jornadas tienen décadas y México había sido un ejemplo mundial de cobertura de vacunación infantil, al menos. Con la aparición de la influenza H1 se mostró al mundo la gran capacidad que tuvo México para rápidamente producirse una vacuna y proseguir en una inmunidad en base a la vacunación. Recordemos que en aquellas épocas del 2009 se vacunaba en prácticamente todos los sitios, a las salidas del metro, en cualquier farmacia, por doquiera. Estas estrategias de vacunación han fallado un poco por varias razones. Primero, la pandemia, un cambio de gobierno que hizo otro sistema de salud que trajo como consecuencia, pues me imagino yo, que funcionarios que no saben bien de la logística, y pues por ahí hemos visto tristemente pues que se han caducado vacunas que estaban destinadas a la población y por alguna razón pues no se aplicaron. Esa es una estrategia fallida de la cobertura, además de que en esta pandemia pues se dejaron de vacunar de esa cartilla nacional de salud, que no es de vacunación, sino de salud, ahí van las vacunas, pues se dejaron de vacunar. Por ejemplo, en el caso del papiloma humano, México ocupa el último lugar, con menos del 0.5% de aplicación, cosa que hace todavía unos 4 años o 5 años, pues se aplicaba a la población de los adolescentes. Entonces, creo que vamos recuperando un poco la cuestión de la inmunización. La vacuna de la tuberculosis se dejó de poner 2 años, en fin, una serie de cosas. Y esta pandemia, que aparte necesitamos darle dosis elevadas a los niños y a la población en general de vitamina D, porque como no salieron, no se asolearon, mucha gente tenía deficiencia de vitamina D, y la vitamina D protege mucho los problemas de infecciones virales y aprovecha también para fortalecer el sistema inmune, y se ha vuelto muy complejo. Yo espero que retomemos nuevamente y volvamos a subir a los sitios de privilegio de coberturas de vacunación. Y eso pues se necesita gente experta, trazar una logística que esté relegada a cada localidad o región y no tomar decisiones de manera central que causan muchos problemas logísticos. Eduardo, muchísimas gracias por la charla de esta mañana. Estoy segura vamos a seguir comentando estos temas y me dará gusto volver a coincidir contigo. Muchísimas gracias, Lidia, como siempre, a tus órdenes. Un saludo a tu público.